Leonardo Villalobos. Tu mejor compañía. Al final del día. Por Unión Radio. Aquí estamos. Estamos. Sí. Seguimos. Tenemos dos invitadas especialísimas, chéverísimas. ¿Dónde está mi teléfono? Nos escuchamos acá en Caracas a través sí. de Unión Radio Digo, 90.3 ¿dónde FM y 1090M. Saludamos a la gente que nos escucha en Puerto La Cruz, Barquisimeto, Mérida, Margarita, Puerto Cabello, Barinas, Maracay, Maracaibo, San Juan de los Morros, la web unionradio.net y también a través de nuestro canal de YouTube, donde no solamente nos escuchan, sino también que nos ven. Mundo UR en vivo es nuestro canal. Ya están con nosotros Alicia Villegas, la doctora Alicia Villegas, cum laude en medicina, especialista en cirugía general y especialista en cirugía plástica y reconstructiva, y Ana Sofía Marcano, @gastropediatra.be, pediatra, gastroenterólogo infantil, diplomado en trastorno del espectro autista. Ambas pues vienen a conversar. ¿Qué pasa, mi amor? No, que yo a la doctora Villegas había tenido con ella un contacto por Instagram. Por Instagram. Sí, no sabía que era tan alta. Parece una Miss, en serio. Ay, gracias. Y le eché un embarque también una vez en un evento que teníamos en una farmacia. Pide perdón. Perdón, doctora. Okay. Perdón. Ya va, Andreina, solo quiero corregir algo. Estoy terminando el posgrado de cirugía plástica. Todavía no soy especialista. Todavía no, pero ya vamos. Cuestioncita de meses. Eso ahorita. Alicia es mamá de niño con trastorno del espectro autista y bueno, la doctora Ana Sofía Marcano viene, ambas vamos a conversar con ella sobre esa relación del intestino y el cerebro en niños con autismo o el trastorno del espectro autista. Bienvenidas, ¿cómo están? Bienvenidas al final del día a hablar de un tema que se habla mucho, pero mucha gente todavía tiene mucha desinformación y la importancia de la alimentación con personas del espectro autista es sumamente importante y muchos no lo saben. Vamos a empezar por allí. ¿Cuán importante es y por qué? Bueno, dentro del tratamiento o de una de las medidas que se utiliza para mejorar, sobre todo lo que engloba el trastorno del espectro autista, la parte de la interacción social, la comunicación, la conducta, una de las medidas importantes es la alimentación. A pesar de que estamos en el 2024, todavía hay mucha controversia, hay muchas personas que creen en la alimentación, que básicamente se trata de una alimentación libre de gluten, de leche y derivados, soya, preservantes y conservantes. Sin embargo, algunos todavía dicen que esa dieta pues no funciona y que para poder implementarla hay que hacer una serie de exámenes, como por ejemplo las pruebas de alergia. Pero dentro del contexto de los pacientes con los niños con trastorno del espectro autista va mucho más allá de una prueba de alergia. Cuando conocemos el trasfondo de lo que implica la inflamación a nivel intestinal, la permeabilidad o ese intestino poroso, como muchas veces lo denominan algunos especialistas, conociendo todo eso y sabiendo de que esos alimentos son proinflamatorios, es importante la eliminación de la misma. No sé, Alicia, si tienes alguna experiencia con tu hijo con respecto a la alimentación. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes que están conectados con nosotros. Y bueno, gracias a mi hijo Emiliano, yo hoy puedo comentarles toda mi experiencia y los conocimientos que junto de todo el equipo que me ha acompañado estos 4 años he adquirido. Bueno, para las personas que no saben, pues el autismo es una condición que no solamente es a nivel neurológica, es una condición donde hay alteraciones inmunológicas, gastrointestinales, metabólicas, endocrinas, ¿no? Y bueno, ya desde el siglo XIX se habla muy claramente de que existe una franca conexión entre el eje, actualmente se le añadió la palabra microbiota, intestino-cerebro, y estas son comunicaciones bidireccionales que tenemos por diferentes rutas entre nuestro intestino y nuestro cerebro. De hecho, esto no solamente está vinculado al autismo, sino a otras enfermedades. La doctora puede tener a los niños en la consulta, pero bueno, Dios eligió que yo lo tuviera en la casa. Emiliano, mi pequeño hijo, pues tiene 4 años, va a cumplir 5 años, y él pues está dentro del espectro autista. El diagnóstico de un niño con autismo en una familia es un reto,
pues nadie cuando está embarazado tiene la expectativa de que ojalá mi niño tenga autismo, ¿no? Muchas veces yo decía, ojalá fuera varón y que sea beisbolista como el abuelo. Claro. Pero no, resulta que Emiliano nació con autismo y esto ha sido pues un reto para nosotros como padres Y y un como familia. descubrimiento, además. Pues sí, porque a pesar de yo ser médico, cuando yo me enfrento a la palabra autismo, pues yo no sabía qué hacer ni a dónde ir. Y si algo trato siempre de transmitir es que si yo pudiera retroceder el tiempo al primer especialista a quien yo hubiese acudido cuando nos confirmaron el diagnóstico de autismo de Emiliano, hubiese sido el gastroenterólogo pediatra. Y esto pues lo aprendí porque de alguna forma Dios traza sus caminos y hace que uno llegue al lugar correcto. Y tuve la oportunidad de llegar inicialmente a Sovenia, que es la Sociedad de Niños, Adolescentes y Adultos Autistas que está aquí en Caracas, tiene más de 25 años trabajando en autismo, y luego por cosas de Dios llegué donde la doctora Carolina López, quien nos orientó y nos dio mucha información, y actualmente también estamos con otro equipo, una doctora que se llama Mariraida Canónico. Ellos nos han enseñado pues toda la importancia que hay entre las manifestaciones que pueden tener los niños con autismo, que es una condición donde la comunicación del individuo con el entorno está bastante afectada, son pacientes inflexibles y con conductas repetitivas. Entonces, bueno, a mí me gustaría como que la doctora hablara de la parte ya de la parte médica como tal y yo darle como la connotación de lo que yo he visto en mi hijo, porque En tu experiencia. la especialista es ella. Yo no sé por dónde arrancar. Como dicen en mi pueblo, no le consigo la punta. Bueno, aquí nos queda un minuto y vamos y venimos con ellas. A mí ese favor no me estés cortando. A mí, Te agradezco. la jefa está aquí. Mira, porque el tema del autismo ha ido creciendo tanto, se han descubierto tantas formas, tantas maneras, que antes, como estaba diciendo Alicia, es algo que alarma, que asusta, Claro. pero creo que cada vez aprendemos más a llevarlo y cada vez entendemos que hay personas en nuestro alrededor con diferentes niveles, podemos decir, de autismo, con distintos tipos de autismo. Y es una pregunta a nivel de la gastroenterólogo. ¿Es para todos igual ese proceso? Eso, hablabas de la microbiota, en estos días estaba leyendo un artículo que en España casi todos lo están basando en la microbiota, están haciendo milagros, están los españoles aplicando el tema de alimentación y de la flora bacteriana, y están curando muchas cosas por ahí, ¿no? Entonces, no sé, todo lo que he escuchado de ustedes dos, primero tu experiencia como médico y como madre, y de la doctora, como que nos está enseñando mucho todo este tema, ¿no? Que lo descubrimos por unos niños o unas personas que tienen cierta condición, pero que no está muy lejana de lo que podemos tener muchos otros, o nos puede ayudar a descubrir cosas que ayuden en general al conocimiento de esa relación del cerebro y el tracto intestinal, se puede decir, ¿sí? Sí. ¿Es en todos los casos? ¿Es para todos los tipos de autismo, para todas las condiciones relacionadas con el autismo? Fíjate, es que como bien decía ella, la relación o el eje intestino-cerebro-microbiota, de hecho la microbiota es considerada el segundo cerebro, porque él mismo tiene sus conducciones nerviosas y a nivel del intestino nosotros albergamos el 80% del sistema inmunológico, también se secretan diversas sustancias que tienen la posibilidad de poder interactuar a nivel cerebral. Fíjense, esto no es algo nuevo, ya algo que se está hablando de hace más de 2 décadas aproximadamente, pero en estos últimos 10 años se puede decir ha tomado más importancia la relación de la microbiota intestinal, que son microorganismos que viven en nuestro intestino, ¿okay? Hay virus, hay bacterias, hay parásitos, hongos, arqueas, y todos esos microorganismos viven en equilibrio a nivel intestinal y ejercen múltiples funciones. Una de ellas también es producir ciertas sustancias que mandan señales al cerebro. ¿Qué pasa? Actualmente la relación intestino-cerebro se está relacionando mucho con los niños dentro del espectro, pero también el eje intestino-cerebro, como bien mencionó la doctora Alicia, está relacionado con otras enfermedades. ¿Cómo los afecta? ¿Tienen cuadros de alergia? ¿Tienen reacciones? Sí, con respecto a la interacción del eje intestino-cerebro, hay afectación del nervio. Hay un nervio que se llama nervio vago. Puede haber una hiperexcitación, o sea que se manda más señales de lo que se debería mandar y eso hace que el niño pueda estar un poco irritado. La parte metabólica también, donde está relacionada
mencionado la producción de ciertas sustancias que también inflaman no solamente el cerebro, sino el sistema en general. Y también tenemos la parte de la microbiota, que manda señales, que eso ya lo mencionamos anteriormente. Si hay una microbiota que está alterada, esas señales que se mandan no es la señal adecuada. Y eso se puede manifestar o expresar en muchas cosas, que me imagino que la doctora Alicia nos va a hablar más adelante de su experiencia, en la parte del sueño, en la conducta, en la comunicación y en el habla. Y si muestran algún dolor. Eso es importante también con la parte de la percepción, tanto de la sensibilidad como la parte sensorial. La mayoría presenta lo que se llama un trastorno del procesamiento sensorial, y con respecto al dolor, ellos tienden a tener un umbral alto al dolor. Cuando presentan dolor, de verdad es un dolor muy intenso. Es un porque le dolor duele, ¿verdad? fuerte. Vamos a la pausa, vamos al corte y ya venimos 6:30 de la tarde. Esto es al final del día. Alicia vale, así no se puede. Villegas. ¿Para qué vine? No, mañana no vengo. Y Ana Sofía ¿Para qué? Marcano, porque estamos conversando sobre ¿Hay esa torta mañana? relación tan importante intestino-cerebro Sí, bueno, en mañana vengo. niños Si hay con torta, trastorno vengo, si no, del ¿para qué voy a venir? espectro autista. Ya venimos.
al final del día a través de la señal de Unión Radio 90.3 FM y 1090 AM. Nos escuchamos acá en Caracas, en Puerto La Cruz, Barquisimeto, Mérida, Margarita, Puerto Cabello, Barinas, Maracay, Maracaibo, San Juan de los Morros, la web unionradio.net y nuestro canal de YouTube Mundo UR. Seguimos con nuestras invitadas. Alicia Villegas en Instagram y en sus redes sociales la consiguen como @dr Alicia Villegas y Ana Sofía Marcano @gastropediatra.ve sobre esta relación intestino-cerebro en niños con trastorno del espectro autista. Estábamos conversando en la parte anterior de la importancia de esa comunicación que hay cerebro-estómago, pero también lo que más se escucha, lo que más se ve, por lo menos en redes sociales, los que no tenemos cercanía con gente o con personas del espectro, sean niños o sean... que creemos que sean adultos. Entonces, como no conocemos mucho, lo que vemos en redes es la mayoría de los niños del espectro autista son celíacos o tienen una intolerancia al gluten, que son dos cosas muy distintas. ¿Esto es verdad? ¿Tienen ¿cómo se dice eso? ¿Son delicados con o una resistencia al gluten? ¿Todos o en su mayoría? ¿Y por qué, doctora? Ok, fíjate, existe algo que se llama trastornos asociados al gluten y eso incluye 3 entidades. Una de ellas es la alergia al trigo, enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaco. La mayoría de los niños con trastorno del espectro autista presentan una sensibilidad al gluten no celíaco. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del plan de trabajo de los niños, si sospechas de una alergia alimentaria, tienes que pedir las pruebas. Igual si sospechas de que, o hay que descartar, también celiaquía en ellos porque hay un porcentaje importante que son celíacos. Pero cuando las pruebas de alergias y las pruebas de celiaquía salen negativos aún, ellos ya por diagnóstico clínico y por descarte se cataloga que ellos son o que presentan una sensibilidad al gluten no celíaco. Y ya con eso es importante que ellos cumplan esa dieta de exclusión con el gluten. ¿Qué pasa con el gluten? A nivel del intestino, como les hablé inicialmente, como es un intestino que está inflamado, allí tenemos ciertas enzimas que lo que hacen es que ese combustible o ese alimento que es el gluten, que es una proteína realmente, se pique en pedacitos para que yo lo pueda absorber. Al haber deficiencias enzimáticas que no cortan eso en pedacitos, sino que queda entero o quizás lo corta, pero no en el tamaño más pequeño, y además ese intestino que debe estar todo pegadito, hay unos paso de no solamente de las bacterias, de los hongos, sino también de esos alimentos al torrente sanguíneo. Okay, es como les expliqué anteriormente, que es como un colador. Eso debería estar como cerrado. Entonces, eso es como un filtro. Entonces, ahí como eso hay un colador y hay esos huequitos y hay ese paso, esa gluten que no se digirió adecuadamente pasa al torrente sanguíneo y se une a unas conexiones a nivel del cerebro. Y eso causa un estado proinflamatorio y es lo que causa también, como hay unos receptores parecidos a la morfina, el cerebro lo confunde, se conecta con esos receptores de morfina y empieza la hiperexcitabilidad, trastornos de sueño, autoagresión, problemas para hablar y todo eso. Y todo eso está relacionado no solamente con el gluten, sino también con la leche y con la soya. La doctora Alicia dijo algo que me llamó la atención y lo tengo por aquí anotado. Low power plate charging. ¿Ah? Que no. ¿Qué tienes anotado? Que metieron el dedo donde no. Ah, que se está acabando la pila. Yo oí una señora hablando en inglés y dije, pero ¿qué pasó con que se está quedando el perolese sin batería? Yo quedé pendiente. Basta. Yo quedé pendiente. Cosas que pasan. Sí, yo quedé pendiente con si yo hubiera tenido el conocimiento que tengo ahora. La primera persona que hubiera buscado era el gastroenterólogo infantil. Sí, sin duda alguna. ¿Viste mucho tumbo? Sin duda alguna, Leonardo. O lo primero que viste fue por allí. Bueno, para eso tengo que contarles un poquito. Cuando mi hijo nace, yo como mamá decidí dar lactancia materna exclusiva por 6 meses, a lo cual le doy gracias a Dios, pues que resistí porque es un proceso demandante. Y luego sobre todo en una actividad laboral como la de un médico. Correcto, cirujano general en ese momento. Y luego inicié lactancia mixta, que sería lactancia materna combinada con una fórmula, que es una fórmula comercial que no tenía caseína como tal, ¿no? Pero al año, como mi hijo comía tantísimo, pues nosotros decidimos iniciarle leche completa con otros cereales comerciales, con los que posiblemente muchos oyentes sí. también crecieron tomando esa bebida, ¿no?
Eso inició al año y al año y medio mi hijo tuvo una regresión de todas las habilidades comunicativas que él había logrado aprender. Wow. Si él antes decía adiós, ya no lo hacía. Si se sabía los sonidos de los animales, ya no lo hacía. ¿En serio? Y yo decía, Estamos oye, hablando de 6 ¿Qué meses. está pasando aquí? Año 18, o sea, 18 meses, año y medio. O sea, en 6 meses echó para atrás. Pero él con en esa 6 alimentación. meses. Luego de haber en comenzado. 6 meses él echó para atrás. En ese momento, dentro de pues mi ignorancia en el tema, no entendíamos lo que No había asociaba. sucedido. Y es que, bueno, imagínate, o sea, mi hijo ya tenía una alteración de toda su microbiota. De por sí, él tiene una sensibilidad al huevo, a los lácteos, al gluten, al maíz y a los frutos secos. Claro, esto lo evidenciamos pues con unas pruebas Con las pruebas. especiales, pero a los 2 años, cuando nos venimos a Caracas, porque somos de Puerto Ordaz, que nos confirman el diagnóstico de autismo, pues la psicóloga que nos vio en esa oportunidad nos dijo, mira, mi hijo también está dentro del espectro, y yo, sin que me pidas artículos y evidencias científicas, decidí hacer una dieta antiinflamatoria y le eliminé estos alimentos. Que además hablamos de que lo afectan, pero no es que presenta cuadros alérgicos. Correcto, y eso quiero que la gente sepa. Sí, que eso es la importante. Hay que estar tan atentos. Sí, porque hay Porque muchos no es padres lo que pueden normal. decir, pero es que mi hijo Ah, ¿no come le da alergia? gluten", Claro. y no le da ninguna alergia. Pero es que esto depende del grado La de consecuencia es sensibilidad. otra. Y recuerden que esto es un espectro. ¿Por qué se llama espectro? Porque hay diferentes Abarca presentaciones. Es algo muy amplio. No Sí. existe un autista igual. O sea, la experiencia que yo les puedo comentar de mi hijo, pues podrá coincidir con el de otros padres, pero hay otros padres de niños que no presentan lo que Emiliano presenta. Entonces, nosotros retiramos estos alimentos de la dieta, evidenciamos mejoría, y saben que cuando los niños tienen infección por cándida, que esto lo puede hablar mejor la doctora, pues mi hijo a las 12 de la noche se reía sin sentido, se despertaba con risas, literalmente como si estuviera bajo efectos del alcohol. Mi hijo Wow. tenía movimientos estereotipados, mi hijo tenía alteraciones del hábito intestinal, y luego en este tema, cuando hacemos el perfil disbiosis, que vemos que hay una candidiasis intestinal, nos explican que la cándida, pues entre sus metabolitos de desecho, pues está una sustancia muy similar al alcohol, que hacía este efecto a nivel nocturno del niño. O sea, es una Y el cosa... trastorno de sueño. Es unas cosas que yo les digo, chicos, yo desde que estoy en la medicina, yo soy quirúrgica, yo estoy acostumbrada ante una adversidad, hacemos un procedimiento y lo solucionamos. Y esto fue una gran lección para mí como médico y como persona, porque esto es algo tipo ciencia ficción, es algo que está, pero no lo puedes objetivar, y se necesita mucha paciencia, un personal médico certificado en esto, actualizado, y se necesita mucho amor por parte de la familia. Los cambios, y siempre lo digo desde los espacios de comunicación, los cambios en los niños dentro del espectro cuando inician el protocolo con los gastroenterólogos no ocurren en el tiempo que nosotros los padres quisiéramos. Y no es que porque mañana van a llevar al niño a la consulta de la doctora Ana y ella va a indicar una serie de exámenes pues que deprimen porque son muchísimos y tienen un costo alto, y ella va a indicar el primer tratamiento, pues tú a la semana vas a esperar que tu hijo sea otra persona. No funciona así. La microbiota tarda incluso 6 meses en estabilizarse. Lo que está diciendo es tan importante, tan delicado, porque estamos hablando de niños con condición del espectro autista. Pero este tipo de reacciones desconocidas, imagínate tú, que la cándida tiene un desecho que tiene un... Algo parecido al alcohol. Sí, un narcótico. Pero en cuántos niños que no tienen condición del espectro autista pueden haber alimentos que estén afectando sin que evidentemente los padres Sepan. observen una reacción alérgica, pero le estén generando una condición que nunca asociarían con esto, ¿no? Y gracias a Dios que todos los días aprendemos algo nuevo. Pero es grave, es importante. Ya hay niños que identifican. Mi hija, cuando yo la veo muy eléctrica, yo le digo, estuviste comiendo mucho dulce hoy, ¿verdad? Y ella me lo reconoce. Me dice, sí, hoy me pasé. O sea, ya, no, Bueno, ella es una señora Sí, mayor. ella es una viejita, Ella es una pero viejita. ella es una anciana. Pero nadie podía asociar hace 10 o 15 años que un estado así se lo generara a un niño el azúcar. Si el premio, la fantasía, hasta lo veía, que se motivaba en algún programa o en alguna tienda
Adornar un cuarto de niño con caramelo. Era el dulce. Nada Sí, más Y de las dulce. fiestas. Claro, las piñatas, eso era Mira, caramelo ahora parejo. hasta las fiestas han cambiado. Sí, han Tengo una cambiado. amiga que tiene su hijo y un compañerito le invita y me dice, claro, el niño llegó medio deprimido porque él sí come de todo, no tiene nada, y él dice, mamá, en la fiesta era puros arbolitos y zanahoria. Era brócoli, zanahoria, la torta sin gluten, no sé qué tal, claro, porque el niño era del espectro, pero yo creo que sí celíaco, entonces como que también invitó a otros niños que eran delicaditos y él llegó triste, a mí me dieron arbolitos, arbolitos eran puro brócoli Claro, es un y zanahoria. contraste. Sí, claro, están acostumbrados al dulce, pero doctora Ana, Qué difícil. con respecto a la candidiasis, ¿qué es en sí? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo con la candidiasis, con la cándida? Fíjate, antes de hablar de la cándida, hay que hablar de la disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal, como ya hablamos de la microbiota, son esos microorganismos. En la disbiosis lo que hay es una falta de variedad de estos microorganismos y hay un desbalance entre los microorganismos buenos y malos. En la disbiosis hay como que mayor cantidad de esos microorganismos que no son beneficiosos para nosotros. En el estado de eubiosis, que es el equilibrio, o sea, lo que debe estar sano en el intestino, tenemos, como dije anteriormente, parásitos, bacterias y están los hongos también. ¿Qué pasa? Ellos están a un límite adecuado. ¿Ok? Tenemos cándida en casi todos, pero está controlado y por lo tanto no hace manifestaciones. En los niños con trastorno del espectro autista hay un aumento en la cantidad de cándida y eso se va a manifestar no solamente a nivel digestivo, sino va a tener también alteración del comportamiento, como bien lo describió la doctora. Muchas veces también algunos niños, aparte de los movimientos estereotipados, el trastorno del sueño, algunos también incluso pueden caminar en puntillas. ¿Ok? Entonces uno hace, aparte de la clínica, uno también hace un examen que se llama perfil disbiosis. Ellos allí hacen un cultivo de bacterias, un cultivo de hongos, que ahí es donde aíslan a la cándida, y luego ellos hacen la evaluación de que cuánta cantidad cuánta cantidad creció en las pruebas que ellos hacen del cultivo. Cuando sale cándida, hay varios tipos de cándidas también. Entonces, dependiendo del grado de disbiosis, eso se describe grado 1, grado 2, grado 3. Obviamente la 3 es la más grave y la disbiosis grado 1 hay una alteración, pero es leve. Con respecto a la cándida, es muy frecuente que los niños dentro del espectro autista lo tengan, y dentro del tratamiento tienen que cumplir una dieta anticándida, que es lo que menciona del azúcar. Uno de los alimentos que le fascina a la cándida son los azúcares refinados, los jugos y todos los alimentos que sean fermentables o que sean formadores de levadura, y esos son parte del pilar del tratamiento en los niños con cándida, y en algunos casos también tienen que recibir un antimicótico, un antifúngico, que eso lo veníamos hablando antes del programa, de que hay una línea básica, pero bueno, no sé si quieres contar tu experiencia Bueno, del tratamiento. Emiliano, ay Dios mío, yo digo, a veces Emiliano cuando crezca me va a decir, mamá, ¿por qué expusiste todas sus No está bien, porque ¿Qué es eso? Emiliano es un ejemplo para ayudar a otros Claro, niños y a otras por eso. madres. Bueno, Es tu ejemplo. en nuestro caso, pues la cándida de Emiliano recibió un esquema de tratamiento inicial al cual fue resistente y pues hubo que someterla a un tercer esquema mucho más fuerte y afortunadamente pues ya se erradicó y lo vimos notablemente con las mejorías del sueño. Porque el 80% de los niños dentro del espectro tienen trastornos del sueño y la mayoría está vinculado a síntomas gastrointestinales por la disbiosis. De hecho, la disbiosis también altera el ritmo circadiano de estos niños. Y esto no solamente afecta al niño, esto afecta a todo el grupo familiar. Claro. Porque mi hijo se levantaba a las 2:30 de la mañana y se volvía a dormir a las 5:30. Y yo en teoría a las 7 de la mañana, hace 2 años, tenía que estar en mi posgrado. Y siempre doy gracias a Dios que tuve unos adjuntos que me apoyaron y unos compañeros que entendían que bueno, yo tal vez podía llegar demorada porque imagínate, solamente lograba dormir de 5:30 a 6:30, despertarme e irme a trabajar. Y esto altera la dinámica familiar, Totalmente. altera la relación de los padres. Mira, yo le doy 1000 gracias a Dios por mi esposo, que es un hombre maravilloso, que siempre ha sido un poco más estable emocionalmente, porque yo pierdo un poco el control. Es que yo creo que cualquier persona sin dormir lo haría, Sí. ¿no? Claro. Él siempre fue un poco más tranquilo, más ecuánime en eso, y bueno, seguimos con Emiliano de la mano. Y quiero aprovechar esta plataforma para decir algo. Desde mis redes yo he compartido mi experiencia, pero la gente tiene que entender que tiene que ir a la consulta presencial con el gastroenterólogo. Eso no es de, doctor, ¿usted dónde hizo el examen? Y ellos van a ir de forma individual a hacer un examen. Sí, no. sí.
Mire, estudiar la microbiota es súper complejo. Igual he visto que hay influencers que recomiendan, vayan a Farmatodo si se sienten cansados y compren un probiótico y ya vas a ver cómo te vas a sentir bien. No, o sea... Esa es la irresponsabilidad de las redes. súper grande. Demasiado. Ustedes no saben cuánto tiene que estudiar la doctora Ana y todos los gastroenterólogos que están actualizándose en este tema de la microbiota para la comprensión de ese universo de microorganismos que están dentro de nuestro interior. Entonces, existen cepas específicas para cada causa. Por ejemplo, hay disbiosis en asma, disbiosis en dermatología, en urticaria. Sí. Entonces, por favor, señores, tenemos que ser sensatos. Las redes sociales han permitido difundir información útil para todos, pero eso no puede sustituir. O sea, el reel de un influencer o yo contando mi experiencia nunca puede sustituir la evaluación del paciente en la consulta de la doctora, que ella lo va a individualizar, porque lo que funcionó en mi hijo, pues no va a funcionar en otro niño que pueda tener las mismas alteraciones en el examen de laboratorio. La información es útil, pero no es para todos. Exactamente. A ver, ustedes como médicos las dos, en el caso de Alicia como madre de un chamo del espectro autista, pero tantos niños que pueden haber en este momento con algún tipo de trastorno que pueda estar vinculado también al tema de la alimentación y que los padres no los ven porque dicen, no, mi muchacho no es alergia, él no tiene problemas, no sé, con los mariscos, él no tiene problemas con el gluten, porque él se come sus pastelitos o come pan o come arepa y no pasa nada. Y tal vez hay un problema por allá que jamás se asociaría. ¿De qué forma pueden por lo menos prender una alarma para saber que hay una alimentación que puede estar haciéndole daño al chavo? Bueno, con respecto a la alimentación, por lo menos en la consulta, cuando preguntas la dinámica familiar de lo que comen, por ejemplo, dicen, no, desayuno, almuerzo y cena, 2 o 3 meriendas. Y cuando escuchas la merienda, por ejemplo, cocosetes, zambas, galletas, refrescos, y todas esas son, como hablamos anteriormente, son sustancias que son estimulantes porque tienen alta cantidad de azúcar. Pues lo que tenemos que empezar es con una alimentación consciente. Es más caro comprar una chuchería a que tú vayas al mercado y compres frutas, claro, verduras. Y muchas veces no es que no le gusta, pero cuando tú ves la dinámica familiar, los padres no comen vegetales, no comen fruta. Entonces, ¿cómo le exiges al chamo que se coma una ensalada de frutas si a ti no te gusta comerlo también? Y eso empieza por allí. Y dentro de las manifestaciones gastrointestinales, no solamente de los niños neurodivergentes, sino también los niños que no están dentro del espectro. Niños, por ejemplo, que tienen un patrón evacuatorio que hacen, tú dices, ¿cómo evacúa? Normal, pero puja, le duele, tiene que hacer esfuerzo. Cuando hace pupú son peloticas que son duras. A veces cuando se limpian ven restos de sangre, o la barriga se le pone así, o se tiran peditos. Los peditos huelen, pero son más fétidos de lo habitual, que tú dices, Dios mío, tiene un burro muerto, como dicen, ahí en la barriga, que eso lo describen muchas veces. También pueden presentar problemas para dormir porque se acuestan con dolor, se despiertan en la noche con dolor. Entonces esas son señales de que algo en el sistema digestivo no está bien. A veces son chamos que evacúan regularmente, pero tienen episodios de diarrea también. Eso no es normal tampoco, ¿ok? O que se le regrese la comida. A veces uno puede tener reflujo, bueno, ocasional, una vez, pero que todo el tiempo el chamo tenga náuseas, tenga ganas de vomitar, eso tampoco es normal, y esos son signos que te deben de alarmar también. Pendiente, y gracias a la doctora Alicia Villegas, @DR Alicia Villegas, o sea, doctora, pero DR Alicia, no con doble A, Villegas. Y Ana Sofía Marcano, @gastropediatra.be. Muy valiosa la información. Gracias por acompañarnos. Gracias por la conversación. Mira lo que está diciendo la doctora en cuanto a los hábitos de los padres que lo siguen los hijos. Por ejemplo, Ivana no es refresquera, pero ahora toma agua de coco. Le encanta el agua de coco. Toma mucho agua de coco. Porque me ha visto a mí. Claro, yo no la tomo igual que ella. Pero a la agüita con leche otra cosa. Miren, gracias por acompañarnos. Vamos al corte, ya venimos ya con la última media hora de programa. Muchas gracias por la invitación.